algunos de nosotros ya hayamos iniciado a recorrer un camino que nos lleve o que nos conduzca hacia nosotros mismos. Es posible, porque hay un momento determinado en la vida de cada persona en la que se le presenta un maestro. Y un maestro no necesariamente tiene que ser yo. Un maestro puede ser un dolor muy fuerte que estás pasando, emocional, mental o hasta físico. Y ese dolor es tan grande que posiblemente te ha estremecido. Y posiblemente si eres de las personas que dices, yo soy fuerte y no quiero que nadie me vea derrotado. No quiero que me den abrazos, no me gusta, eso es cursi. Pero a lo mejor hay un momento en tu vida, o ha habido un momento en tu vida en el cual dices, quiero un abrazo. Deseo que alguien me ame. Deseo experimentar, sentir lo que es el calor humano. Aunque no sea tan invencible, en algunos momentos posiblemente hayamos sentido eso. La ausencia de algo. Ese algo que tal vez no logramos definir exactamente qué es. Y puede ser que ya hayamos caminado a lo mejor una vereda y nos interesamos muchísimo posiblemente en nuestro cuerpo. Eso es maravilloso. Y tal vez llegó un momento en el cual eso ya no te hizo sentir bien. Respetar el cuerpo, nutrir el cuerpo, amar el cuerpo, cuidarlo, es maravilloso. Es un camino, pero es solo uno. A lo mejor tú practicas la actitud o el pensamiento positivo y seguro es que te ha dado maravillosos resultados, pero sigue siendo un solo camino, ese es el mental. Posiblemente tú seas de las personas que dicen, a mí me hagan lo que me hagan, yo no me siento mal, yo siempre perdono. Qué bueno, eso es maravilloso. Pero habría que ver si efectivamente en tu interior tú te sientes pleno. Cuando nosotros hemos recorrido un camino, seguramente hemos experimentado beneficios. Pero resulta que el ser humano tenemos 10 caminos que recorrer. Y antes de regresar al seno del Padre, antes de regresar a esa máxima esencia, tenemos que encontrar el noveno sendero. El noveno sendero es lo que nos permite vivir la vida en armonía. El día que nosotros logramos recorrer ese sendero, entonces sí, podemos decir, mi vida está marchando en plenitud. El noveno sendero que el ser humano es necesario que recorra es el equilibrio. El equilibrio entre el mundo condicionado, el mundo que tiene reglas y reglamentos, el mundo que nos impone ciertas normas, el mundo que es importante vivir en armonía también, pero que sigue siendo el exterior. Cuando nosotros logramos encontrar ese balance entre nuestro interior y nuestro exterior, entonces sí podemos decir que estamos recorriendo el noveno sendero de la existencia. Por lo general, nosotros conocemos los 6 niveles en los cuales nosotros nos expresamos o manifestamos. El ser humano, y es el nivel espiritual, mental, emocional, son 6. Pero entonces, ¿por qué ahora estoy hablando de 10? Por lo siguiente, el ser,
cualquiera que sea tu religión, siempre lo vas a entender como algo superior. El principio de todo lo existente es Dios. Entonces iniciamos nuestro recorrido en Él, pero también regresamos a Él. Y de nosotros depende regresar y entregarle nuestra vida que nos prestó llena de armonía, llena de equilibrio. De nosotros depende. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de ir a tu interior y localizar en cada una de las células de tu cuerpo la sabiduría que existe ahí. Este anciano representa la sabiduría. Cuando tú empieza a ser para ti importante dedicar unos momentos a retomar conciencia de mí mismo, unos momentos a saber que si soy plomero me dedico a la plomería, que si me dedico a hacer zapatos, que a lo mejor soy el presidente de este país, pero que independientemente de eso, soy un ser maravilloso. Cuando nosotros retomamos esa conciencia y vamos a nuestro interior y permitimos que ese anciano que hay en cada una de las células de nosotros nos ayude a despertar, logramos el equilibrio. ¿Por qué me atrevo a decir que hay un anciano en cada una de las células de nuestro cuerpo? Porque hay una maravillosa piececita que se llama ADN, pero el nombre no importa. Esa maravillosa piececita cuenta con toda la información y toda la sabiduría de la humanidad entera. Cada una de estas piececitas son como un ovillito de hilo que en el momento en el que se une a la célula de mamá y la célula de papá, estos ovillitos empiezan a sacar esa información. Ese hilo empieza a recorrerse, es como un rollo de cámara fotográfica. Tomamos una foto y se recorre, tomamos otra foto y se recorre. Algunas ocasiones esta piececita posiblemente no se recorre en armonía. Alguna de las piececitas es posible que tuvo un tropiezo en su camino al empezarse a desdoblar, al empezarse a desenrollar. Entonces ese tropiezo pudo a lo mejor dar como resultado que yo sea una persona con una diferencia física. ¿Qué es una diferencia física? A lo mejor no tengo un oído, a lo mejor no tengo una mano, a lo mejor tengo un problema en la vista, pero eso no me hace menos valioso, menos importante, eso me hace solo diferente. ¿Por qué? Porque en esta piececita hubo algo, hubo un maestro que estaba ahí y que no quiso dar su lección por alguna situación, o bien que la lección que dio fue justamente esa. ¿Sí? Marcar una diferencia a nivel físico. Cuando nosotros retomamos conciencia de que estas maravillosas piececitas están en el interior nuestro, en el interior de cada una de nuestras células, y que el hecho de que papá aporte cierta información y mamá aporte otra información, resulta en que yo sea un niño o sea una niña. Pero cuando nosotros retomamos conciencia de eso, podemos empezar ahí el análisis y decir, ¿cómo mi madre o mi padre recibieron la noticia de que yo sea niño o de que sea niña? A lo mejor mis padres estaban esperando un varón y yo soy una niña, o viceversa. Desde ahí se inicia un estremecimiento para la criatura, porque imagínate, de alguna manera ya está ahí un resultado. De alguna manera aquella criatura va a ser niño o va a ser niña. Entonces, ¿cómo no? Vamos a considerar esto como un anciano que viene ahí, pero que tiene la peculiaridad de mantenerse renovado constantemente. Y de nosotros depende que logremos captar el mensaje contenido en cada una de estas ovillitos que vienen ahí.
A lo mejor decimos, pero bueno, ya estoy en la existencia, hace 43 años que yo nací, el mes pasado cumplí con... no es cierto, este mes, ¿verdad? Sí. Cumplí 43 años. Entonces, a lo mejor alguien podría decir, pero ¿qué importa lo que haya habido ahí? Es que lo sigue habiendo. Y como lo sigue habiendo, es importante que yo conozca la información contenida ahí. No es posible que la información contenida ahí sea solo tristeza. Entonces no estaríamos hablando de un ser tan inmensamente superior. El ser humano evolucionamos de esta manera, en espiral. Si en algún momento nosotros nos hemos mantenido dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo vicioso, eso no quiere decir que nuestra vida tenga que ser así. Si nosotros nos hemos comportado de una o de otra manera, o hemos tropezado muchas veces con la misma piedra, estamos tal vez estancados en este espacio, pero nunca retrocedemos. Siempre vamos hacia adelante. Entonces, si nos damos cuenta, la forma en la que el ser divino viene a nosotros es de esta manera, pero es la misma forma en la cual nosotros podemos tener en cada una de nuestras células. Entonces ahí nos damos cuenta, wow, inicié en Dios y voy a regresar a Él, voy a retornar a Él. Pero eso no es algo nada más filosófico, metafísico. No, eso es algo biológico. Biológicamente hablando, orgánicamente hablando, mi cuerpo habla de esa maravilla. Cuando nosotros estamos aquí experimentando ese paraíso que en realidad todos tuvimos en el vientre de nuestra madre, ahí inicia también otra parte del recorrido, de ese sendero que todos iniciamos de manera no consciente, o por lo menos no con la conciencia habitual. Pero vamos a ver que el bebé no se queda ahí para siempre. El bebé de ahí va a tener cierta transformación, y esa transformación lo va a llevar hasta el momento del nacimiento, hasta el momento en el cual sí surgió de esta maravilla, y gracias a estas dos células pudo tomar forma humana. Y hasta ahí vamos recorriendo el sendero del cuerpo, el sendero físico. Cuando llegamos hasta aquí, empezamos ya a ser influidos de manera muy directa por todo lo que hay a nuestro alrededor. Y eso es lo que determina en un momento determinado que nosotros experimentemos la vida no en armonía, sino en desajuste, en desequilibrio. Si nosotros no somos únicamente cuerpo, sino básicamente somos un ser espiritual, que gracias a un razonamiento maravilloso podemos experimentar nuestro cuerpo, y gracias a ello podemos experimentar emociones. Si pudiéramos, desde que estamos pequeños, si hubiéramos sido orientados debidamente, nuestro desarrollo sería este. En todos los niveles el desarrollo sería óptimo, el desarrollo sería maravilloso, e iniciaríamos justamente ese recorrido en ese ser maravilloso al cual algunos conocemos como Dios. Cruzaríamos la existencia en todos los aspectos con un desarrollo óptimo, y regresaríamos al seno del Padre habiendo vivido o experimentado una vida esplendorosa. Pero resulta que no en todos los casos es así. No en todos los casos podemos experimentar esta espiral ascendente de transformación, de movimiento, de cambio, que nos permite experimentar niveles superiores de conciencia. Lamentablemente no en todos los casos es así. Algunas personas experimentamos un desarrollo parcial, no total. A lo mejor en los 5 niveles básicos nosotros ahí la llevamos. Tratamos de caminar en todos los aspectos, tratamos de mejorar nuestra vida en algunos aspectos, pero este es un desarrollo parcial, porque a lo mejor sigue habiendo en el interior nuestro inquietudes, anhelos,
por lograr, metas, deseos por realizar, y que por alguna circunstancia quedaron truncados. ¿Cuántas veces, tal vez todos conocemos a alguna persona que tenía grandes ideales y de repente le sorprende el desprendimiento de su cuerpo, de una u otra manera? Y aunque nosotros, para nuestra salud y bienestar, ubiquemos eso como algo que Dios permitió, y en cierta manera lo es, de todas maneras, sí nos queda aquello de decir, caray, con tantos proyectos. Pero fíjate, estamos hablando de alguien que se desprende de la vida, pero nosotros que estamos en ella, hagamos conciencia, seamos honestos y responsables, si no es cierto que en algunas áreas de nuestra vida estamos hasta ahí. Iniciamos el recorrido en el cuerpo y hoy en día nos encontramos con un cuerpo enfermo. Empezamos a experimentar la maravilla de nuestro razonamiento y hoy en día ese razonamiento está lleno de caos, de confusión. Nuestros sentimientos también están alterados. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Si nosotros experimentamos el ir caminando en todos los 5 senderos básicos, vamos a sentir no autorrealización, vamos a sentir que algo nos falta, pero esto de alguna manera lo sobrellevamos. Cuando es mucho más lamentable es cuando nuestra vida no pudo desarrollarse plenamente al iniciar aquí, sino en el vientre materno recibimos abuso a través de nuestra madre. Entonces ahí hubo la primera incógnita: ¿es lo que vengo de Dios? ¿No que Dios es maravilloso? ¿Y qué está pasando aquí? Pero cuando salimos al exterior y empezamos, se supone, a experimentar la vida, empezamos a tener muchos tropiezos. Pero esos tropiezos no están vacíos, fíjate, son zonas vacías llenas de dolor. Zonas vacías en las cuales hay daño, en las cuales hay demasiado que arreglar, hay demasiado que entender, hay demasiado que comprender para lograr que estas dejen de ser zonas vacías y que dejen de ser llenas de dolor y que puedan transformarse en llenas de amor. ¿Cómo lograr dar ese salto de la unidad individual a la trascendencia, a la conciencia universal? Puede ser que algunos nos hayamos interesado en lograr nuestra unidad, nuestra individualidad, pero para que tú puedas hablar de que verdaderamente estás recorriendo el 9º sendero, es necesario que trasciendas las fronteras de tu yo, que trasciendas tu individualidad y que vayas a la trascendencia, que puedas ser parte del contingente humano o del grupo de personas que colaboran, no colaboramos con la sanación, no solo individual, sino de toda la raza humana. Si nosotros experimentamos plenitud en nuestra vida, si nos sentimos plenamente satisfechos, a lo mejor experimentamos la vida de esta manera. Sentimos que todo está bien, ya sea yo varón o hembra, todo está bien y puedo sentirme en plenitud. Puedo abrir mis brazos hacia el infinito y decir: Señor, estoy plena. Si hoy me regresara, estaría correcto, estaría perfecto, lo he vivido todo, me siento realizado en todos los aspectos. Pero ¿realmente nos sentimos así? ¿Cuántas veces, lejos de experimentar esta realidad, vamos por la vida cerrándonos a las ideas espirituales, cerrándonos al cariño que otros seres humanos quieren darnos, cerrándonos al entendimiento y a la comprensión, cerrándonos al maravilloso día de hoy que promete tantas maravillas? Cuando nosotros vemos una persona experimentar la vida en armonía,
y nosotros no lo estamos haciendo, hay algo que nos remueve en el interior. Hay algo que no nos agrada, hay algo que no nos gusta, porque en el fondo quisiéramos estar experimentando la vida en armonía. Pregúntate hasta este momento, ¿qué o quién ha detenido en mí que yo recorra el 9º sendero de la existencia? Es importante retomar conciencia de que el 9º sendero es necesario transitarlo. ¿Por qué? Porque el 9º sendero es el equilibrio en todas las áreas. Ahí tenemos esos aspectos que son del 1 al 10, son los 10 senderos que nosotros recorremos en nuestra vida. El primer sendero es el principio. ¿Cuál es el principio? Dios. O ese ser maravilloso, conozcámosle como le conozcamos, pero ese principio es algo que está permanente en todo el universo, pero que de nosotros depende experimentarlo. El segundo es el terreno espiritual. ¿Y por qué no el primero? Porque antes que nosotros está Dios, ¿sí? Y aunque nuestra base sea la espiritualidad, esa espiritualidad está ahí por alguien superior. Entonces somos el resultado, somos lo que sigue después de él. Por eso es el camino 2, la espiritualidad. Tenemos también en nuestra área divina la individualidad. Cuando logramos retomar conciencia de nosotros mismos, entonces también vamos a experimentar la unidad. Pero si nosotros recorremos estos 4 senderos sin lograr el equilibrio maravilloso, no es posible. ¿Por qué? Porque a nivel divino no tenemos forma. La forma la tenemos a nivel humano. Empezamos el terreno mental, el emocional, el físico, el social y el económico. Cuando nosotros en esas 5 áreas de la existencia no estamos en armonía, no es posible que a través de nuestra naturaleza humana podamos manifestar nuestra naturaleza divina, que esa es real en todos, es real, verdadero, que Dios es el principio y que yo como una chispa de Él soy un ser espiritual. Es real que mi individualidad permanece intacta. Es real que puedo lograr la unidad o que soy una unidad, pero de mí depende experimentarla realmente, sentir que soy una persona total, completa, en armonía. O bien, de mí depende analizar estos 5 caminos que son el camino humano, los senderos de nuestra naturaleza humana. Pero fíjate lo que nosotros hacemos en ese recorrido. De ese maravilloso principio, por lo general, hacemos inmediatamente un fin. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no sentimos que Dios esté surgiendo y que Dios esté motivando su creación constantemente. Muchas veces nosotros pensamos que Dios creó el universo y se puede dormir, pero no es así. Resulta que no es así. Resulta que Dios está presente de forma total, absoluta y constante en todo lo que existe. Cuando nosotros retomamos esa conciencia, dejamos de ponerle fin a la experiencia de nuestra vida, a la armonía de nuestra vida. Cuando recorremos el terreno espiritual, a veces lo convertimos en religioso. Ser religioso no es negativo, pero no es ser espiritual. Una persona religiosa puede ser espiritual, claro que sí, pero muchas veces nosotros somos religiosos y no es cierto que somos espirituales. ¿Por qué? Porque el ser espiritual, número 1, vive en armonía. Cuando hemos reconocido nuestra espiritualidad, nuestra vida funciona en armonía. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no importan las circunstancias adversas que estemos experimentando, merecemos ser felices. Y no dejamos a Dios la tarea de hacernos felices, porque como dice Anthony de Melo, Dios no cuida bicicletas. ¿La tienes que cuidar tú? ¿Sí? Aquí dejo mi bicicleta al niño que está fuera de la iglesia y Dios me la va a cuidar. Y cuando va, no está. Dios no cuida bicicletas. Dios está bien ocupado en otras cosas maravillosas, en hacer que amanezca. Imagínate cómo nos sentiríamos que ya mañana te toca amanecer, ¿eh? ¡Qué chinga!
Imagínate que de repente te diga que mañana Esperancita amanece, se ve como un pero amanece. ¡Wow! Pero no, Dios es maravilloso y Él se encarga de las cosas fundamentales. Pero imagínate de nuestra maravillosa área mental, esto que nos permite ese enlace con el infinito, hacemos un cuarto de tilichero, ¿sí o no? Me hizo tal cosa y no se lo pienso perdonar. Algo al cuarto de los tiliches. ¿Sí? Me hicieron algo cuando tenía como 10 años y hoy en día todavía me acuerdo del saco de pringuitas y de todo lo que traía. Al cuarto de los tiliches. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que nuestra mente verdaderamente esté lúcida, clara, que haya nitidez, si es un cuarto de tilichero? Nuestro nivel emocional es un rompecabezas. No sabes qué hay ahí. Hay una marabunta en el interior que no es el nivel emocional, sino un rompecabezas. No se diga el nivel físico, es el basurero. Ese es un basurero. ¿Por qué? Porque si yo pienso negativo, yo siento negativo y lo que va a salir es basura. Y lo estoy guardando en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a experimentar el nivel social? ¡Ay, ese me encanta! Pero andamos de chisme en chisme como una vecindad. De veras, es increíble al grado al que a la gente le gusta el chisme, a algunos. ¿Sí? No, pero no es que me guste el chisme. O sea, es lo primero que te dicen. No es que me guste el chisme, pero... Qué bueno que no te gusta. ¿Qué tal si te gusta? De veras, nada más ubiquémonos. ¿Cuántas veces? No, es que a mí me gusta ser comunicativo. No me digas. Somos chismosos. De verdad, nos encanta llevar los chismes de un lado para otro. Y no se diga si son chismes amarillistas y cosas de tragedia y... ¿Por qué? Porque si imagínate, el nivel social es esa plataforma en la cual nos podemos expresar, pero no a través de los chismes. El dinero es nuestro jefe, nuestro patrón, nuestra autoridad, ¿sí? Le rendimos pleitesía al dinero. Es increíble. Fíjense, a mí me gusta mucho aprender de los demás. Y Bernie Siegel es un gran doctor. Él dice que cuando inició en el terreno de la espiritualidad, obviamente ya era doctor. Dice que la primera vez que fue a una reunión, se sentó así tapado hasta acá porque le daba vergüenza y que pues van a decir que yo aquí, imagínate, Bernie Siegel, ¿cómo voy a estar aquí? Que es que cierren los ojos y respiren profundo, y se me sentía ridículo. Pero conforme fue pasando el tiempo dije, creo que estos no son tan locos, creo que sí funciona lo que hacen. Bueno, poquito a poquito se atrevió a quitarse lo que traía así puesto para que lo viera quien lo viera. Dice que cuando se empapó muchísimo en este terreno, dijo, ay, no, pues voy a mandar a todos mis pacientes una invitación a la reunión. Entonces mandó 800 invitaciones. Y dice que conforme se iba acercando el día, él se ponía más nervioso. ¡Ay, me falta tanto, ya nada más falta tanto! Y el gentío que va a llegar, no, me va a hacer, olvídate. Y él con sus asistentes preparando el gran evento. Y que va llegando el día. Y de los 800 llegaron 12. Dijo, ¿qué? O sea, dice, es increíble. Si yo me estoy carcomiendo en odio, voy si se puede, a la luna. Empiezo a recolectar de a un penecito para ir a la luna. Si allá me dicen que me puedo curar. Sin embargo, dice, llegaron 12 personas a la reunión en un gran hotel, preparadísima, a gente que estaba padeciendo cáncer, que estaba padeciendo odio, que estaba padeciendo frustración. No les interesó ir a sanarse. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia de alguna manera está dormida y porque nuestro jefazo, el dinero, nos trae dando tumbos y porrazos. ¿El dinero es negativo? Absolutamente no. Es una maravillosa energía, pero tenemos que aprender de esa energía. Luego dice el individual. En el individual no es cierto que que experimentamos nuestra individualidad. Aunque sea real en nosotros andamos divididos. Porque fíjate, cuántas y cuántas veces tomamos decisiones trascendentales, decisiones fundamentales en nuestra vida por lo que alguien dijo,
Y ese alguien, tú le otorgaste el derecho de dividirte contra ti mismo. ¿Por qué? Porque con lo que te digo te encabronaste, saltaste, tuviste una reacción tremenda y dividiste tu cuerpo. Te separaste. ¿Por qué te separaste? Porque tu divinidad, de no ser que tú lo permitas, va a mantenerte siempre en armonía. Pero en el momento en que nosotros nos reaccionamos sin tener ninguna base, en ese momento perdemos de vista nuestra individualidad. Estamos divididos. Cualquiera en el exterior viene a dividirnos contra nosotros mismos. Cualquiera que te trae un chisme, cualquiera que te dice algo negativo, cualquiera que no se ama a sí mismo, ¿por qué le permitimos a esa persona que venga y haga que nuestro cuerpo se dé una reacción de toxinas en el torrente sanguíneo y de ahí en adelante tengamos hasta la mirada vidriosa? Es increíble ver cuando una mujer o un hombre se reacciona, la mirada se pone vidriosa, es increíble. Imagínense nada más lo que dirán nuestras células. De veras, no que se ama tanto, no que me quiere tanto, y ya nada más cómo me trae. Porque en el momento que tenemos una reacción, lo que pasa en el organismo es que se vierten toxinas, veneno a nuestra sangre. Imagínate lo que pensará nuestro cuerpo de nosotros. ¿Qué es esto? O sea, como para... Seguramente quiere mandarnos el... ¡Ey! ¿Alguien vive aquí? Aquí llegamos al terreno del equilibrio. Pero no es cierto. Muchas veces no experimentamos la vida en equilibrio, sino en total desequilibrio. Primero aprendemos a caminar con tacones. Oye, si no nos sabemos parar y los hombros para acá, fíjense, es bien curioso. Las mujeres nos arreglamos y ahí está el espejo, ¿no? ¿Sí o no? Eso es que nos amamos, eso es que nos aceptamos. Pero imagínate, andamos, o sea, desequilibrio total. Desequilibrio total. ¿Por qué? Porque no nos hemos centrado en nosotros mismas. Queremos tener un espejazo grande que me abarque, que vea cómo voy, porque ¿qué van a decir de mí? Imagínate cómo vamos a experimentar la vida en armonía de esa manera. Lejos de ser una unidad, estamos fragmentados. Entonces, ¿cómo retomar conciencia? Cuando logremos dejar de asustar al niño que hay en nuestro interior. Cuando decidas experimentar la vida en armonía, es entonces. Fíjate, las mamás que más les gritamos a nuestros hijos somos las mamás que no sentimos seguridad en nosotras mismas. Entonces, como no me siento segura de mí misma, tengo que gritarle y apantallarlo. Es la única manera de que entonces me haga caso. La madre que se ama a sí misma no tiene que gritar. Tiene autoridad ante el niño a través del amor, a través del respeto, a través del cariño. No tiene que gritarle. Quien grita tiene miedo. ¿Sí? Tiene miedo, ¿por qué? Porque seguramente alguien en su niñez le gritó. Entonces aprendió que esa es una forma de defenderse y va a gritar en lo sucesivo. Imagínate, este papá está gritándole a su criatura. ¿Cómo se sentirá esa criatura en este momento? Pero ¿cómo se habrá sentido este papá cuando él era la criatura? Seguramente mal. Seguramente mal. El día que nosotros retomemos nuestro noveno sendero, vamos a permitirnos el fluido de las ideas espirituales. El día que podamos decir, efectivamente, hay algo superior en mí y Dios en mí todo lo puede. Puedo experimentar y sentir la maravillosa energía que hay en mi cuerpo y que puede ser transmitida a mi alrededor y a todos los seres humanos. Entonces sí, podemos decir, el noveno sendero es infinito, pero he caminado 3 o 4 pasitos sobre ese maravilloso equilibrio
los que hemos experimentado caminar aunque sea un poquito, hay momentos en los cuales sentimos hasta un poco de desesperación cuando alguien se rehúsa a aprender a vivir, cuando alguien se rehúsa a ser feliz. ¿Por qué? Porque ya experimentamos caminar ese poquito, y ese poquito fue esplendoroso, y ya dejamos de asustar a nuestro niño interno. Cuando a una persona, a una madre o un padre le gritamos a nuestro hijo, ¿quién más se asusta? Dice Luis L.G. y eres tú. El más asustado eres tú. ¿Por qué? Porque gritas precisamente porque tienes miedo, porque sientes que tus palabras no tienen autoridad ante la persona que le estás gritando. La persona que se ama a sí misma, que está centrada en sí misma, no tiene que gritar. Le puede hablar al otro con tranquilidad, por la autoridad divina en él. Quien hacía las maravillas no era Jesús el hombre, sino el Cristo en él, la divinidad en él. A eso se refería cuando decía: lo que yo hago ustedes también lo pueden hacer, porque era el Cristo en él, era un Dios en él. Por eso él dijo: mi Padre y yo somos uno, una maravillosa unidad. Pero esa unidad, para poder ser retomada conscientemente, tenemos que centrarnos en nosotros mismos, centrarnos en nuestro corazón y desde ahí experimentar la obra del Señor, porque muchas veces, lamentablemente, lejos de experimentar la vida en armonía, estamos así. Eso es sumamente lamentable. Como hay personas, o habemos personas, que en un momento determinado hemos perdido de vista que en nuestro interior hay un corazón latiendo, y que ese corazón quiere latir en armonía. No quiere ser alterado con cigarro, no quiere ser alterado con vino, no quiere ser alterado con ese tipo de cosas nocivas. Pero eso no es lo único que altera al ser humano. Esto es algo físico, es algo que podemos tocar y palpar. Pero también el odio, el resentimiento, la frustración no te permiten experimentar el noveno sendero. Algo que tampoco nos permite experimentar equilibrio es que presos de este tipo de situaciones a nivel humano, no nos hemos dado cuenta de que en nuestro interior, de que Dios en mí puede quitar esto. ¿A través de qué? De la ciencia, a través de los medios que se me facilitan en el mundo para que yo deje de lastimarme y que deje de andar buscando en todo esto lo que no voy a encontrar. Fíjense, hace poquito leí algo que me pareció muy interesante y dije: es cierto, yo siempre he pensado que no hay seres humanos malos, sino que habemos seres humanos lastimados, y por eso lastimamos a los demás y número uno a nosotros mismos. Pero eso que leí decía que todo ese tipo de cosas es la receta que el ser humano busca para lo que siente. Pero es la más equivocada, la más dolorosa, pero de alguna manera es una receta. Porque ¿para qué alguien fuma? Para mitigar su ansiedad. O sea que de alguna manera está buscando sentirse bien. ¿Para qué alguien toma? Porque siente que en ese momento se va a sentir bien y lo logra muchas veces. Porque alguien llega a esto por esa razón. Entonces, la respuesta está cuando retomemos, dejemos de andar buscando en el exterior y retomemos conciencia de nosotros mismos a través de tantas maravillas. Hay tantas formas de retornar a ti mismo, pero para hacerlo tienes que situarte en ti mismo. No puedes pretender, si vives ansioso, buscando en el exterior, no puedes pretender que tu vida funcione en armonía cuando tú dedicas un momento hacia ti mismo. Cierras tus ojos y puedes encontrarte contigo. Tú estás caminando en el sendero que es el número 9, el noveno sendero de la existencia.
Pero para eso hay que retomar conciencia. No puede ser en un lugar con música estruendosa. Tiene que ser en un lugar apacible, en un lugar en el cual tú puedes encontrarte contigo mismo. Porque imagínate qué habrá en la cabeza de esa lindísima mujer. ¿Por qué no experimentar la vida de esta manera? A lo mejor los varones que están aquí van a decir, ya ven, nosotros sí. Pero es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros andamos de esta manera? Alguien que ve ese rostro podrá imaginarse que hay tranquilidad, armonía, paz. Absolutamente no. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos andado así? Muchas veces, lamentablemente muchas veces. Por eso es que tenemos que retomar desde nuestro centro. Cuando retomas tu vida desde el centro, entonces sí, no quiere decir que mañana vas a estar rechinando de limpio. Nosotros no lo estamos caminando despacito sobre el 9º sendero. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros no nos hacemos conscientes de que en realidad, aunque a veces no lo queramos entender, somos energía? Fíjate, nuestro cuerpo inició aquí en un átomo, y un átomo no es así como se ve ahí, sino es simple energía. Entonces, el día que nosotros llegamos a estar formados, el principio fue esa energía a la cual yo conozco como Dios, porque solamente un ser de esa naturaleza superior, de esa inteligencia infinita, pudo a partir de solo energía formar una creación como la que conocemos. ¿Sí? Solamente. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros habremos retomado conciencia de eso? Posiblemente no muchas, pero empecé la conferencia diciendo que en el interior tuyo está esta maravilla, está ese trocito, esa molécula que tú puedes manejar, que tú puedes aprender, que tú puedes desentrañar toda la información positiva que trae para ti. Pero eso no se puede aprender en los campos de fútbol, eso no se puede aprender en las carreras de caballos o de mulas, eso no se puede aprender en ese tipo de lugares, en los antros de vicio, eso no se puede aprender ahí. Eso se puede aprender cuando tú dedicas un tiempo a ti mismo, a tomar en tus propias manos la calidad de tu existencia y puedes lograr caminar a través de ella. Pero lamentablemente algo que no nos deja es esto. ¿Sí? ¿Cuántas y cuántas veces? Poderoso caballero es don dinero. Qué lástima, porque el dinero es maravilloso, claro que sí, pero nuestras manos no están aquí para ello nada más. Están aquí para irradiar lo que tienen. Energía infinita, a raudales, en el momento que nosotros decidamos hacerlo. En el momento en el que quitemos de aquí la testarudez, el ser testarudos y decir, no, yo en eso en energía no creo, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo sienta, todo lo que vibra, vibra porque es energía. Entonces, el día que aprendemos a retomar conciencia de ello, entonces sí, estamos retomando ese 9º sendero, ese equilibrio. El día que dejamos de pelearnos con los demás por otras religiones, entonces sí, logramos la trascendencia y podemos ayudar a la sanación de la humanidad. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos peleando por la religión? En esta casa somos X y aquí no se acepta nadie más, pero mira, ellos son bien amigos. Nuestros líderes son amigos y en sus rostros se ve humildad, en sus rostros se ve cariño, no se ve así como para nada, a menos que alguien vea eso. Dos líderes de dos grandes religiones del mundo, estrechando lazos amistosos, compartiendo conocimiento, compartiendo sabiduría. Ellos tuvieron un retiro juntos, en el cual pudieron compartir, aprender uno del otro. Pero para eso hay que tener disposición para caminar de regreso hacia cada una de nuestras células y poder armonizar nuestra existencia. Porque cuántas y cuántas veces a lo mejor esto nos
hace sentir como que, ¿qué es eso? Por ahora, déjalo pasar si no te agrada. Pero el día que retomes conciencia y digas, efectivamente, yo soy un conglomerado o una unidad maravillosa formada por millones de esto. Imagínate esto que es microscópico, simple y sencillamente, de cuántas partecitas está formado, pero ahí en ese interior tiene información para nosotros, pero tenemos que aprender a sacarla. ¿Cuántas veces nos habremos entendido en nuestra cabeza como un rompecabezas? Y en realidad el día que decidimos dar un salto en nuestra conciencia, nuestro cerebro empieza a funcionar de manera armoniosa. ¿Queremos seguir de esta manera? Un rompecabezas que no sé ni cómo entenderlo. Para lograr entenderlo tienes necesariamente que disponerte, número uno, para que llegue el momento en que tu cerebro esté emitiendo estas maravillosas ondas. Fíjense, las huellas digitales son diferentes en cada persona, pero hay algo que también es diferente. Las ondas que emite el cerebro son diferentes en cada persona porque tienen su principio en la forma en la que tú piensas. Si tú piensas negativo, las ondas que emite el cerebro van a ser de una calidad. Si tú piensas positivo, van a ser de la otra. Entonces también eso es diferente. Imagínate qué maravilloso que los científicos ahora pueden poner aparatos aquí conectados y pueden inducirte a pensar negativo y tener un resultado. E inducirte a pensar positivo, favorable para ti, y obtener un resultado diferente. Los aparatos dan por resultado cosas diferentes cuando tú piensas de una o de otra manera. Entonces, el día que retomamos conciencia de que no hay límites, entonces sí experimentamos la maravilla que tenemos aquí. Ese señor maravilloso, físico, catedrático y escritor. Imagínate si este hombre se hubiera detenido ante este problema. Pero es físico, catedrático, escritor, es una persona con tremenda preparación académica, pero no solo eso. ¿Sí? Es un ser altamente espiritual, que sabe y conoce que su cerebro es un órgano maravilloso y que a través de la mente puede enlazarse con lo más sublime, con lo más sagrado que es Dios. Entonces, si él se hubiera detenido, no hubiera logrado lo que ha logrado. Ha escrito tantos libros, es una persona extraordinaria, pero imagínate si los que estaban prisioneros en Egipto se hubieran quedado ahí, seguirían prisioneros. De nosotros depende cruzar el Mar Rojo, cruzar el desierto para encontrarnos con el noveno sendero, que es el equilibrio. Es importante ya dejar de querer que este ser maravilloso cargue con todo lo nuestro. Él puede, pero si nosotros podemos, también es maravillosa la experiencia. ¿Cuántos vivimos como clavados en una cruz, como si él se hubiera quedado ahí? Él no se quedó ahí, él permitió la experiencia de que alguien lo bajara de ahí. Y nosotros a veces no lo permitimos. Nosotros a veces no queremos. Imagínate, la naturaleza de él tan divina hubiera podido simplemente, a lo mejor, hasta transformarse en la cruz y no permitir que alguien lo bajara, pero lo permitió porque era un ser humilde, no era arrogante, permitía que la obra se diera en él. Y no solo eso, hizo algo maravilloso. ¿Sí? A través de su naturaleza humana logró el esplendor. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que vivir atados? ¿Por qué tenemos que vivir en una cruz clavados? Si él nos dio la muestra de que se podía superar la cruz. Eso es lo maravilloso de la cruz. Para muchas personas la cruz es negativo, o sea, porque dicen que ahí murió Jesucristo. Sí, pero la superó. Eso es lo importante. Triunfó sobre esto. Entonces, eso es lo importante. Y el mensaje para mí es que si él lo hizo y él dijo que nosotros lo podemos hacer, no tengo por qué no creerle.
Les aseguro que el que tiene fe en mí hará lo que yo he estado haciendo y hará cosas aún más grandes que estas, porque yo voy al Padre y haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, Jesucristo. Entonces, si Él lo hizo, ¿por qué nos tiene que parecer algo sonso, algo tonto? Aprender a sanar nuestra vida, aprender a imponer nuestras manos en nuestro cuerpo o en el cuerpo de otra persona y permitirle que experimente esto, que experimente la emisión de ondas en equilibrio, en armonía, y pueda experimentar lo que es el nivel completamente espiritual, aún en la vida. No esperar a ese día nada más. Algunos hemos llegado a creer que el Espíritu Santo ha venido solo para algunos, pero el Espíritu Santo no sería tan maravilloso si solamente hubiera venido para unos. El Espíritu Santo está en nuestro interior, pero no puede resurgir si nuestra naturaleza humana está llena de odio, de resentimiento, de frustración. El Espíritu Santo no puede resurgir porque quiere esperar a que nosotros lo permitamos con la finalidad de encontrar ese equilibrio del que hablamos al principio, con la finalidad de establecer los dos mundos de manera armoniosa, de manera equilibrada. Es cierto que tenemos que recorrer el sendero de la vida, pero también es cierto que esta es nuestra realidad. El equilibrio entre el interior y el exterior es caminar por el noveno sendero, y ese nos toca a nosotros caminarlo. Nadie puede caminarlo por ti. Yo tengo que caminar el mío y cada quien tiene que caminar el suyo cuando guste. Entonces, ese es el noveno sendero de la existencia y estamos invitados todos a recorrerlo y a encontrar el equilibrio de nuestra vida. A dejar de pensar en términos de es que así dijiste, o es que así lo hiciste, o por qué esto, o por qué el otro. Deja de pensar en esos términos. Ubícate en que lo maravilloso de la vida es vivirla, experimentarla como un holograma, como una totalidad. El día que retomemos nuestro camino por el noveno sendero, nuestra vida verdaderamente va a mejorar, y también la de la gente que nos rodea. Estamos todos invitados a hacerlo. Gracias.